con este tema, fruta prohibida de Dragón y Caballero, pues iniciamos nuestra edición de la tarde de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho en el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, llevándoles a ustedes todos los detalles de este programa y de todas estas acciones en nuestro país. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alan, y audiencia. Bueno, transmitimos a través de Radio San José 1160 AM y a esta hora hacemos enlace con Radio Delfín 1110 AM. Saludamos en el control master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas y bueno, acá empezamos esta transmisión. Le invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Siempre Venezuela Radio, en Twitter como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Bueno, y comentábamos durante el transcurso del día sobre la detención en horas de la madrugada de hoy de Oraima Guillén, de 61 años de edad. Oraima Guillén, dirigente del Voluntad Popular en Caracas. Ella fue detenida en la madrugada de manera arbitraria, desconociéndose hasta esta hora su paradero y estado de salud. Janet Fermín, diputada de la Asamblea Nacional, ha hecho la denuncia, responsabilizando al gobierno de facto de Nicolás Maduro de lo que pueda pasar. Los esbirros del régimen, señala ella, detuvieron a Oraima, el responsable político de la parroquia San Pedro en Caracas, y exige de una buena vez su pronta liberación, o por lo menos que se sepa dónde está ubicada y qué organismo de seguridad la tiene. Se ha vuelto una práctica común aquí en Venezuela que detengan a la gente, las mantengan más de 3 días, 4 días, incluso como en el caso de algunos, hasta más de una semana, detenidos sin saberse de su paradero, prácticamente desaparecidos en algún momento, y hasta los momentos, pues este es el caso de Oraima Guillén, responsable político de Voluntad Popular en la parroquia San Pedro, Caracas. Es la denuncia que hace la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Janet Fermín. Bueno, lamentable, todo esto ensombrece el acontecer político en Venezuela, le da más carácter al gobierno de Nicolás Maduro de ser autoritario, sí, injusto, no tener las leyes bien establecidas, hacer usurpaciones en funcionalidades entre uno tema y otro. Se está viendo. Esto lo único que sirve es para sacar esa fotografía exacta y específica de lo que acontece en Venezuela, y esto simplemente para llevarlos a otras escalas. Se leía o se mencionaba en los medios de comunicación que Estados Unidos mantenía su postura del apoyo a Venezuela, que se sigue luchando por una salida democrática de esta situación y esta crisis tan delicada que existe tanto para Venezuela como para Cuba como para Nicaragua. Bueno, hay todo ese triángulo de ideología política parecida y similar de esos 3 países, pues han dado bastante que hablar en estos últimos días, y se siguen estos mensajes de solidaridad para con el pueblo de Cuba. En este caso, el cantante cubano estadounidense Pitbull lanzó un poderoso mensaje a propósito de la situación que está viviendo su país con el estallido de las fuertes protestas que vienen desde el pasado domingo. Este mensaje: para el mundo, necesitamos ponernos de pie, dar un paso adelante, pero si no entienden lo que está pasando, entonces se necesita despertar de una buena vez, pero bueno, quitando esa palabra buena y poniendo otra un poco más fuerte. Comienza diciendo en el video, en el que lo expresa tanto en español como en inglés. Durante sus palabras, el cubanoamericano consideró que la crisis que vive el país desde hace más de 60 años ya no son un tema que le compete a los cubanos. Y muchos también analistas habrían dicho que resolver esta situación
que hay en Cuba también sería como ese efecto dominó, ¿no? De que si se resuelve lo que ha pasado en Cuba durante estos 62 años, podría también llevar una solución a la crisis en Venezuela, una solución a la crisis que también tiene Nicaragua. Veíamos una entrevista a través de redes sociales en donde había un argentino, un muchacho argentino, un muchacho cubano debatiendo sobre la situación que existía en Cuba. Bueno, el argentino decía como que, pero es que según la Organización Mundial de la Salud, en Cuba no hay desnutrición infantil, y esto le dolía de sobremanera al joven cubano, porque es un tema que siempre se ha repetido. Hay ciertas circunstancias del mito cubano, por ejemplo el bloqueo. Fíjense que ustedes cómo desmontan el bloqueo. Cuba mantiene relaciones comerciales con 90 países. Es decir, ¿dónde está el bloqueo? En materia de importaciones, Estados Unidos es el sexto socio comercial de Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? Cuba tiene una deuda externa de 15.000 millones de dólares en el Club de París, integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Israel, Japón, etcétera. Cuba exporta 1.180 millones de dólares en ron, tabaco, azúcar a España, y China el 15% de esa producción. Importa 5.800 millones de España, China, Brasil y Cuba. Embargo, no es bloqueo. Se estableció en el 62 porque Fidel nacionalizó empresas estadounidenses. Aún así, fue una pésima idea. Pero ahí está bien claro, este es un país que tiene relaciones comerciales con 90 naciones. ¿Dónde está el bloqueo? Ahí está la lógica que es aplicable también al tema de Venezuela. ¿Dónde está el bloqueo? Venezuela sigue haciendo importaciones. Un país que importa Maseratis, un país que importa vehículos de alta gama, que importa productos de bodegón, exclusivamente para clases poderosas y con bienes y servicios pagados en dólares, no puede hablar de bloqueo. Y Venezuela habla de bloqueo. Un país en donde se da libertad para que la gente importe medicinas, alimentos, como en Cuba, que se autorizó durante el día de ayer, no hay bloqueo. O sea, esto es una ficción creada para justificar la represión contra el pueblo y las condiciones lamentables en las cuales se vive. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar ese primer reporte que nos comparte nuestro compañero Carlos Uzcategui El Miura. Muy buenas tardes, una feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Peralta, Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Caribe, Costa Atlántica, vacunación contra la COVID-19. 14 municipios del Atlántico unificarán su vacunación. Tutela ordena al Ministerio de Salud aplicar la segunda dosis de Pfizer en 21 días. ONG de los Estados Unidos alertó a la policía colombiana sobre el profe por pornografía infantil. El docente fue capturado en su residencia ubicada en el barrio Las Moras de Soledad. Tenía más de 5.500 archivos con material sexual. Cael, en Soledad, donde él tenía 3.000 fotos y videos con pornografía infantil. Le pusieron los ganchos. Portuarios confían que hoy se inicia el dragado en el canal de acceso. El calado es de 6,7 metros de profundidad, lo cual ha generado parálisis de operaciones del sector portuario. Asoportuario asegura que las pérdidas llegan a 8 millones de dólares. Distrito propone que el puerto de Aguas Profundas para apoyar al puerto. Vacunas para mayores de 35 años en la costa Caribe no requiere cita. Alza en los precios del huevo en Colombia llega a 46%. La nueva tributaria no impactará a la clase media en la reforma tributaria. Investigan posible infiltración del ELN en las marchas del 20 de julio. El Junior 3, Libertad 4, errores que matan. Barranca homenajeó a su hijo Luis Díaz. Y seguimos con el tema de la migración con el estatuto migratorio. El estatuto va rompiendo récord, lo dice Migración Colombia. Casi 1.100.000 personas han iniciado el trámite. El 1 de septiembre arranca la segunda fase. Migración Colombia dio a conocer este miércoles en la noche la más reciente cifra con relación a
a los ciudadanos venezolanos que han decidido realizar el trámite con relación al Estatuto Temporal de Protección. De acuerdo con el director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, a la fecha hay 1.086.774 registros de migrantes venezolanos que ven el mecanismo como una apuesta para regularizar su estadía en Colombia. Más de 993.000 han culminado el registro único de migrantes venezolanos con el RUN, es decir, toda la entrega de la información base para el otorgamiento del estatuto, y más de 932.000 han efectuado la encuesta de caracterización, la cual nos permite conocerlo, saber su estado de salud, su composición familiar, etc., indicó el funcionario en medio de una rueda de prensa. Espinosa en su intervención aseguró que el estatuto en Colombia va rompiendo récord. Vamos bastante bien y sentirnos orgullosos del esfuerzo colectivo y, por supuesto, de la decisión de nuestros hermanos venezolanos de acogerse. El director de Migración detalló que más de 878.000 personas han logrado agendar su cita para el registro biométrico, de los cuales más de 108.000 de estas corresponden a aquellas personas que necesitan apoyo para realizar todo el proceso de RUN porque no tienen acceso a la tecnología. De igual forma, el funcionario señaló que a partir del 1 de septiembre la entidad atenderá a más de 769.740 personas que ya tienen su cita agendada para realizar la segunda fase del mecanismo, es decir, lo relacionado con el trámite biométrico. Es un desafío enorme tomando en consideración que son 106 puntos visibles en todo el territorio nacional. Cada cita tiene lugar, hora y fecha para presentarse y continuar con el proceso de tomas de fotografía y huella, precisó Espinosa, quien añadió que la entidad viene trabajando con el Ministerio de Salud para la entrega de información que facilite la vacunación de esta población. Éxitos al Ministerio de Salud y, por supuesto, a Migración, a la Cancillería y al gobierno colombiano por esta decisión del acogimiento de todos los venezolanos que están en diferentes formas y géneros en Colombia. La Universidad del Atlántico rechaza las amenazas contra los docentes. Otra vez se registraron actos vandálicos afuera de la antigua escuela de policía. Colegios oficiales de Malambo vuelven a las aulas el 2 de agosto. En el Festival de Cannes, una vendedora colombiana es elegida como la mejor actriz en el Festival de Gobernador anuncia nuevo parque para el suroeste de Barranquilla. El Paso San Camilo en el barrio La Paz apoyará atención a la salud mental. Alcalde de Puerto anunció un paquete de obras para Predoman. 15 imputaciones haría la Jurisdicción Especial de Paz por falsos positivos en el batallón La Popa. Defensor del departamento de Sucre denuncia nuevas amenazas hacia él. Al menos el 91% de los colombianos aportaría para reparar a las víctimas. A través del barómetro de la reconciliación, la agencia recogió cifras sobre el que opinan los colombianos sobre la empatía y el trabajo de equipo. Captura le pusieron los ganchos a europeos que tenía circular roja de Interpol. Migración Colombia le captura y le pone los ganchos. Una noticia muy triste: el árbitro colombiano Andrés Rojas es sancionado indefinidamente por la Conmebol. Ventas de viviendas nuevas creció 70% en la costa Caribe. Capturado 11 presuntos disidentes de la FARC en combates en la frontera colombo-venezolana. Buscan a 2 pescadores que desaparecieron en alta mar en jurisdicción de Manaure. 2 personas identificadas como Freddy Puchaina, de 37 años, y Feregue Piadú, pescadores de 17, se encuentran desaparecidos desde el pasado lunes 12 de julio. Autoridades de Riohacha, en La Guajira, lideran comando situacional en Villa Martín para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. A la cárcel alias Mamú, 4º presunto implicado con homicidio de un deportista en Cali. Más de 500 jóvenes han participado en el pacto Colombia con las Juventudes en La Guajira. Con la participación de cerca de 575 jóvenes guajiros, avanza el pacto Colombia con las Juventudes, liderado por el gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, y de la Consejería Presidencial para la Juventud en el departamento de La Guajira. Nueva fecha del Festival Vallenato será del 13 al 17 de octubre en homenaje al compositor Rosendo Romero. Consejo de Estado niega inscripción de nuevos miembros del Comité Ejecutivo del partido ASI. Y ya en La Guajira, la Comisión de la Contraloría ya está. Evalúa los compromisos para la puesta en funcionamiento, por fin, del acueducto de Camarones. Señores, nos estamos despidiendo. Ya regresamos con un nuevo reporte desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela.
retornando a los estudios. Bueno, y fue Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana, con su primer reporte de esta tarde. Seguimos con más información. Director de la Organización Mundial de la Salud pide a China más transparencia sobre el origen del coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió este jueves a China más transparencia a la hora de informar de los primeros casos del COVID-19 y advirtió de que conocer los orígenes del coronavirus es una deuda pendiente con millones de personas que lo han sufrido y lamentablemente no han ganado esta batalla. Pedimos a China que sean transparentes y abiertas, que coopere especialmente aportando los datos en bruto sobre los primeros días de la pandemia, aseguró en una conferencia de prensa con el ministro también de Salud de Alemania, Jens Spahn, quien se unió en esta llamada de atención a las autoridades chinas. Tedros aseguró que tras la primera fase de investigaciones que culminó con una visita de expertos internacionales a la ciudad de Wuhan, se está diseñando una segunda una segunda investigación y se necesita continuar para saber qué ocurrió realmente, pues si lo acabamos sabiendo nos puede servir para evitar crisis futuras similares de esta misma envergadura. Esperemos, bueno, que el gobierno chino sea transparente y ayude con estas investigaciones. Bueno, transparencia en China no es, digamos, compatible. Exacto. Bueno, tenemos un reporte de la prensa del Táchira. Este medio de comunicación ha publicado durante el día de hoy una nota sobre el retorno de migrantes a Venezuela a través de las trochas desde Colombia. En grupos familiares, así como salieron del país, siguen retornando a Venezuela migrantes venezolanos que se encontraban en distintas partes y regiones de Colombia. Ahora regresan al país debido a la crisis social y económica que se vive en este país, además de la pandemia del coronavirus. Así como salieron del país sin ningún registro migratorio, están devolviéndose algunos venezolanos de escasos recursos económicos. Como lo dice María Pérez, una caraqueña que tenía 8 meses en Bogotá junto con un grupo familiar de 12 personas de la misma familia. Aunque todos los días se observa un notable flujo de migrantes, tanto de salida como de entrada, es probable que las autoridades migratorias venezolanas no lleven un registro. No es que es probable, es que es la verdad verdadera, no llevan un registro. Y esta gente que va y viene regresa por las trochas del río Táchira. Así que se ven llenas y plenas las trochas en una condición bastante lamentable. Las personas que no tienen nada ningún recurso, ningún bien económico, pues le toca más difícil porque le toca evadir a aquellos que están cobrando algún peaje por pasar por la trocha, y esa situación es bastante difícil. Agrega María Pérez que esta situación pues la ha llevado a devolverse desde Bogotá, en donde fue a parar hace 8 meses. Bueno, también en temas migratorios hay mucho recelo por parte de la población venezolana que reside en Estados Unidos para acogerse al TPS, que es un estatuto de protección temporal, por sus siglas en inglés. Las cifras muestran que los venezolanos en Estados Unidos no se han decidido del todo, y esto preocupa a el gobierno tanto de Biden como al gobierno interino de Juan Guaidó. Hay cierta preocupación por las condiciones de elegibilidad y por determinar si el TPS los afecta o los puede afectar en alguno de los procesos migratorios que ya tienen en curso, y la respuesta es por parte de la administración que esto no los afecta. Al contrario, el TPS viene a ser una protección adicional. Así también lo indicaba Jorge Márquez, delegado de la Embajada Asignada de Venezuela ante Estados Unidos. Así lo entendió Sandro Desi, que tiene pendiente una solicitud de asilo político, pero no quiso subestimar la oportunidad de regularizar su presencia en Estados Unidos. Es uno de los casos de tantos venezolanos que, bueno, están en esa decisión de acogerse o no al TPS. Sé que para muchos, indica Desi, que para muchos no los lleva a una residencia o algo, pero escuchando al presidente como tal,
que quedó abierta la puerta a que al pasar del tiempo pueda haber una modificación de la ley, y pues yo creo que es una esperanza que tiene el pueblo venezolano. Lo indica otro miembro que está en ese decisión si ajustarse o no a este TPS. Bueno, es que la solicitud de asilo político no invalida lo otro. O sea, eso es fundamental entenderlo. Es como hacer dos vías a la vez. El TPS, ya algunos lo han iniciado, hay una gran cantidad que no lo ha hecho. Definitivamente las expectativas han sido de verdad, eran mayores para esta fecha. Sin embargo, muchos venezolanos no lo han hecho por dos cosas. En primer lugar, por desinformación. Y en segundo lugar, porque piensan que pierden su solicitud de asilo político, y esto no es así. Algunos abogados ya lo han explicado, pero la gente sigue a veces sin comprender que si te sale el TPS, eso no invalida que siga el procedimiento de asilo político, puede seguir. Además que hay algunos venezolanos que llevan en la solicitud de asilo político 2 años, y esto pues tener 2 años en una condición de inestabilidad se puede cambiar por un TPS que te da una protección de 18 meses, que te permite trabajar formalmente, que te permite residenciarte formalmente y te permite una tranquilidad durante 1 año y medio para evitar cualquier tipo de acción o sanción por parte de la autoridad migratoria. Así que es una oportunidad que lamentablemente se está perdiendo. He visto con mucha satisfacción que aquí en Colombia la gente ha actuado de otra manera y ha crecido progresivamente el número de personas que se han acogido al Estatuto de Protección Temporal aquí en Colombia. Y esto es fundamental porque en un país en donde uno entra como un estatus migratorio indefinido, pues tener la estabilidad migratoria le permite el trabajar, le permite estudiar, le permite seguir la vida y ser productivo, porque definitivamente eso es lo que se quiere la mayoría, eso es lo que quieren la mayoría de los venezolanos que vienen a este territorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya volvemos. Es un tema que tiene sus años, pero es un tema que todavía sigue sonando muy bien. Nada valgo sin tu amor, de Juanes. Hemos querido colocar en este segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y debemos recordar algo por todos los hechos que han pasado desde el día de ayer, de hace 72 horas básicamente. Se nos ha ido colando por debajo de la mesa una información que es muy importante para todos los venezolanos, especialmente los venezolanos que nos encontramos aquí en Colombia. Y es que a partir de ayer formalmente se abrió la frontera por Colombia. Oficialmente Colombia abrió sus fronteras a los venezolanos, como lo hizo con Ecuador y como lo ha hecho progresivamente con Panamá y otros países. En el caso de Venezuela se han establecido condiciones muy importantes que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que aquí se aplica lo que se llama pico y cédula, es decir, no todo el mundo podrá pasar en el mismo día. Tendrá que presentar su cédula de identidad, y su cédula de identidad debe coincidir con la programación que tiene Migración Colombia. Esto es una apertura, lo que se llama una apertura progresiva de la frontera, pero lo cierto del caso es que desde el día de ayer formalmente se abre la frontera con Venezuela, y además todos los puestos migratorios estarán habilitados. Migración Colombia estará trabajando en todos los puestos migratorios ubicados tanto en el lado fluvial como en los puertos terrestres, como de Cúcuta, la frontera del norte de Santander y el estado Táchira, la frontera del Arauca y el estado Apure, la frontera de la Guajira colombiana con la Guajira venezolana estarán abiertas formalmente. Ahora recuerde, para hacer su paso tiene que estar pendiente del número de cédula. Su número de cédula va a ser determinante para ese paso formal por el territorio colombiano, y además someterse a medidas de seguridad, bioseguridad, que se van a aplicar en los puentes internacionales y en todas las entradas. Mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y esto por qué? Porque primero Colombia tiene que proteger su territorio y debe tener contabilizado a aquellos venezolanos que ingresan. Otros dicen, pero si es que Venezuela no ha abierto sus fronteras con Colombia, es verdad, pero por lo menos Colombia ya la abrió.
y esto pues hace que se tenga muy presente que hay un proceso progresivo de regularización por el paso fronterizo en el territorio colombiano y definitivamente creo que esto poco a poco va a obligar a que Venezuela tome también la misma medida, porque no se puede separar dos países que tienen fronteras comunes terrestres, marítimas, aéreas, fluviales. O sea, eso es imposible. Y hay que ponerle orden a esta migración, que la gente no siga pasando por las trochas y siga pasando por malas circunstancias como lo hemos visto. Eso hay que pensarlo muy bien. Hay que tener cierto criterio de humanidad frente a la gente y hay que regularizar el comercio binacional, que no puede seguir siendo manejado por grupos al margen de la ley, que son los que controlan el contrabando prácticamente de Venezuela a Colombia y de Colombia hacia Venezuela. Bueno, excelente noticia. También agregar y recordar a estas personas que vengan de Venezuela, que quieran regularizar, que ya quieran hacer vida acá en Colombia, que aproveche que la frontera está abierta formalmente para registrar a nivel de migración su entrada, no los que están en tránsito, sí, que vienen un día y se devuelven, no, los que vienen en ese proceso migratorio y que su destino final sea Colombia, pues aproveche que esos puntos migratorios van a estar abiertos, registren su entrada y de una vez pues realicen su regularización a través de este permiso temporal de permanencia que está activo, que es gratuito, que es a través de la página web. También tengan mucho cuidado con eso. Hay mucha gente inescrupulosa que está o estaría lamentablemente cayendo también en el cobro por hacer este trámite. Entonces recordemos también que se hace a través de la página de Migración Colombia, que es totalmente gratuito y aparte pueden entrar a través del portal a averiguar dónde están esos puntos visibles para las personas que aún no tengan aquí telefonía, acceso a internet, que le es difícil tener los recursos tanto de computación como a nivel de conexión. Ya también a nivel de Cúcuta, todo norte de Santander, toda Colombia tiene esos puntos de visibilización. Lo ideal es eso, entrar a un país, ser visible, estar regularizado y contar con todos los beneficios que esto le trae y no venir a un tema de, no ser visible, pasar también la población venezolana que ha estado aquí durante un tiempo de manera irregular, se las ha visto oscuras en muchos ámbitos, en temas de salud, en temas económicos, en el derecho, digamos, a lo que es trabajos un poco más formales y la idea es esta, aliviar este proceso migratorio que la situación en Venezuela lo amerita. Recuerde que el primer requisito, el requisito fundamental para aquellos venezolanos que no estaban en territorio colombiano y que quieran acogerse al Estatuto de Protección Temporal es tener el sello en el pasaporte. Recuerden ustedes también que el pasaporte puede estar vencido, pero el gobierno de Colombia acepta pasaportes vencidos con un margen de 10 años. Es decir, usted tiene, si el pasaporte se le venció este año, usted tiene todavía vigencia para el gobierno de Colombia y es importante que selle su pasaporte porque ese es uno de los requisitos previos para acogerse al Estatuto de Protección Temporal. También hay que entender que ningún venezolano que ingrese al territorio colombiano sin haberlo hecho por la vía regular podrá ser admitido en este Estatuto de Protección Temporal. Es una característica fundamental de este proceso de apertura y de regularización migratoria que ha abierto el gobierno de Colombia. No pierda esa oportunidad, haga las cosas bien hechas para que vea lo bien que le va a ir llegando a este país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a ver ese segundo reporte en Alan y Audiencia que nos envía Carlos Uzcategui El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Locura total causó el barranquero Luis Fernando Díaz en su llegada a su tierra natal, Barranca, la tierra amable de Colombia. Varias medallas se le colgaron al pecho del jugador barranquero por parte de las entidades del resorte departamental y municipal, que lo agasajaron por dejar el nombre del departamento en alto. Ayer en la tarde de este miércoles 14 de julio fue recibido
recibido de manera eufórica el astro del fútbol mundial Luis Fernando Díaz Marulanda en su llegada a su tierra natal, Barranca La Guajira, tras ser el co-goleador, jugador revelación y figura de la Copa América con la selección Colombia. Arribó a su casa pasadas las 2 de la tarde, siendo recibido por muchas personas que lo esperaban para poder tener un momento de cercanía con el delantero cafetero. Hasta la casa de sus abuelas, ubicada en el barrio Lleras, llegaron amigos conocidos, periodistas de todas partes de Colombia y muchas personalidades del departamento. Sobre las 4 de la tarde se dirigió a la cancha Olinto Fonseca, la cual lo vio crecer futbolísticamente, en la que los esperaba una gran población barranquera, muchos medios de comunicación, alcaldes, concejales, diputados, representantes y políticos de toda la península. Recibió una mención por parte de la Alcaldía Municipal de Barranca en cabeza del burgomaestro Iván Mauricio Soto Balán, junto a quien le puso la primera piedra para la remodelación de la cancha en donde se hizo el evento. De igual manera, se le otorgó la máxima distinción que un guajiro pueda recibir por parte de la Asamblea Departamental, la medalla Luis A. Roble. Finalizados los actos protocolarios, Luis Fernando jugó con un partido de fútbol con sus amigos más cercanos, todos con la camiseta número 14 de la Selección Colombia, la misma que utilizó el guajiro en el combinado nacional. El resultado del partido fue lo de menos, lo importante era divertirse y alegrar a los suyos. Éxitos y honra a este gran barranquero que ha puesto el deporte de Colombia en un sitial internacional. En la capital de La Guajira, Riohacha, entregarán tarjetas SIM con internet gratuito a beneficiarios del programa Última Milla Móvil. Los días 15, 16, 17 y 18 de julio, el Ministerio de las TICs, a través de Dancer LTD, realizará la entrega de las tarjetas SIM con servicio de voz y datos móviles a los 3.622 beneficiados de la fase 1 y 2 del proyecto Última Milla Móvil, una estrategia que busca brindar conectividad a los estudiantes de colegios oficiales de los grados 9, 10 y 11, universidades públicas y el SENA. La entrega, que se realizará con el apoyo de la Alcaldía de Riohacha, se llevará a cabo en el Coliseo Ender John Medina Toro, donde los estudiantes beneficiados deberán presentar su cédula de ciudadanía. Cada estudiante contará con una tarjeta SIM con capacidad de navegación de 5 GB con tecnología 4G LTE, minutos ilimitados a todo destino, WhatsApp, sin videollamadas y accesorios, desde el día 31 de julio del 2022. Gracias a esta iniciativa, los estudiantes podrán consultar trabajos en línea, acceder a contenidos educativos que fortalezcan su proceso de aprendizaje, realizar investigaciones académicas, entre otros, en el departamento de La Guajira. Comisión de Paz llega a Riohacha, La Guajira, a escuchar a jóvenes en huelga de hambre. Los jóvenes de La Guajira, quienes están en huelga de hambre, serán escuchados por la Comisión de Paz del Senado de la República. Los 8 jóvenes que se encuentran en huelga de hambre serán escuchados en horas de la tarde de este jueves por la Comisión de Paz del Senado de la República, que llegará a la Plaza Simón Bolívar en Riohacha. Estos jóvenes llegan hoy a 15 días como protesta por la multiplicidad de problemas que tienen en La Guajira, principalmente la etnia guayú. Con el fin de escuchar y atender puentes de diálogo, llega el senador Antonio Erexim Sanguino Páez, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, para adelantar audiencia pública presencial con los jóvenes. Sanguino Páez, copresidente de la Comisión de Paz, que lideró un encuentro virtual con los jóvenes en huelga en La Guajira, y aseguró que es necesario que el gobierno escuche a los jóvenes urgentemente. 24 congresistas hemos enviado una carta al presidente Iván Duque Márquez para que de manera inmediata escuche a estos jóvenes, instale una mesa de diálogo y responda a las peticiones de los 8 jóvenes huelguistas. Los jóvenes en huelga piden al gobierno nacional, departamental y a los locales ser escuchados ante el abandono estatal en décadas, años, y encontrar solución a los problemas históricos de La Guajira en materia de salud, educación, juventud, agua potable, sobre todo, y otros temas, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. En ese sentido, el senador de la bancada verde, Antonio Sanguino, envió comunicación a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para solicitar la conformación de una comisión que realice urgente un seguimiento a la situación de los jóvenes de La Guajira en huelga de hambre. A la audiencia pública fueron invitados el presidente de la República, Iván Duque, el ministro del Interior, Daniel Palacio, a la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros funcionarios del gobierno. También se espera la participación de la Procuraduría
procuradora Margarita Cabello, el defensor Carlos Camargo y el fiscal general Francisco Barbosa. Colombia recibió nuevos lotes de vacunas del laboratorio Pfizer contra COVID-19. Son 132.202 dosis. El Ministerio de Ciencia, una noticia muy buena, condona el 100% total del crédito educativo para maestría o doctorado a 223 profesionales en Colombia. La alcaldía de Santa Marta hace hoy el lanzamiento de la Fiesta del Mar 2021. Hoy jueves la alcaldesa Vilna Johnson presentará la programación oficial de la Fiesta del Mar, que se realizará en conmemoración de los 496 años de la fundación de la ciudad de Santa Marta, evento tradicional en el que se busca seguir impulsando la reactivación de la economía local, teniendo en cuenta la aplicación de los protocolos de bioseguridad. En esta versión, que incluye varias actividades virtuales, se abordarán aspectos culturales, deportivos, académicos, artísticos, turísticos, tradicionales, entre otros. La invitación a la ciudadanía es conectarse desde este jueves 15 de julio a las 9 de la mañana en el Facebook Live de la alcaldesa de Santa Marta para conocer todos los detalles y también a que sigan en la página web de la alcaldía y las redes sociales la programación oficial. La administración distrital, liderada por la alcaldesa Vilna Johnson, en articulación con las autoridades, gremios y distintos sectores, sigue consolidando la ciudad como destino bioseguro y turístico, porque la Fiesta del Mar 2021 se convertirá en una oportunidad para continuar avanzando en el proceso de reactivación económica en el Magdalena. Director del DANE, muy preocupado, dice: en Valledupar hay pocas mujeres trabajando en actividades profesionales. Fue una parte de los hechos que habló el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre la realidad laboral de Valledupar y el departamento del Cesar. También el medio ambiente de La Guajira y el Cesar en el top de producción de energía solar y eólica. Por primera vez fue liberado un jaguar con collar satelital en el Cesar. Y ya para finalizar, el vallenato. Rafael Pérez, el nuevo artista de la disquera Codisco. El cantante de vallenato Rafael Pérez anunció que firmó contrato listo ya con la disquera Codisco. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana si Dios lo permite. Un feliz día para todos, muchas gracias, hasta mañana. Bueno, fue el segundo reporte de Carlos Zucati y el Miura para este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, se acerca el tema de las Olimpiadas en Tokio y cabe destacar bajo un ambiente de zozobra y de tensión, porque Tokio está también ahorita atravesando un pico muy importante en lo relacionado con el COVID-19. Ya varias advertencias se han hecho al respecto. Ya resulta que en uno de los hoteles en donde ya hay algunos deportistas, hay un foco de contagio. Se había hablado en un principio que la inauguración no iba a tener público, luego que sí. Y bueno, lo cierto es que la idea pues sería realizar este evento, que es a nivel internacional, que a todo el mundo nos gusta, pero con esta nueva realidad, no dejar de lado el tema que estamos atravesando por un tema de COVID-19, y tampoco la idea es dejar empañado a los Juegos Olímpicos de, bueno, un foco más, un pico más de esta enfermedad. Bueno, lo cierto del caso es que ya las autoridades de Tokio han dicho que no van a permitir la presencia de público en este evento y se están tomando medidas extremas de control. Además que hay que ver la cultura japonesa. Siempre ha estado acostumbrada al tema del control y la protección y el uso de tapabocas y de otras medidas de contención. Esto es natural dentro de la sociedad japonesa y creo que no se le hace muy difícil a los japoneses pues mantener, implementar o incrementar estas medidas de control del país. Bueno, 121 periódicos habían en Venezuela en el año 2013. Esto es una investigación de la organización ProDaVinci. ¿Saben ustedes cuántos periódicos quedan en Venezuela en este momento? De 121 periódicos que había en el 2013. Estamos hablando de apenas hace 7 años, 8 años aproximadamente. Quedan en Venezuela 22 periódicos. 22 periódicos impresos quedan en Venezuela. Lo que indica a las claras la situación de destrucción de los medios de comunicación y por lo tanto la afectación a la libertad de expresión en Venezuela.
Este informe de ProDaVinci señala que producto de estas circunstancias, 100 periódicos han desaparecido en apenas los últimos 5 años. De los 22 que quedan en circulación, 16 son locales y 6 nacionales. Estos datos demuestran que el ecosistema de periódicos del país perdió 83% de su tamaño en apenas 8 años. 56 periódicos dejaron de circular definitivamente entre el 2017 y 2018. Y en los 6 primeros meses de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, en el año 2020, no volvieron a imprimirse 11 más. ¿Qué quiere decir esto? Muy a las claras. Los medios que sobreviven, algunos, la gran mayoría de ellos, son vinculados al régimen, al gobierno, porque son los únicos que reciben papel periódico sin condiciones, sin ningún problema. Otros medios están luchando y están batallando bajo una fuerte autocensura para evitar desaparecer definitivamente. Y otros medios que tratan valientemente de sobrevivir lo hacen prácticamente endeudando su capital y sus propietarios en una condición de verdad bastante, pero bastante difícil. Esta es la situación del ecosistema de medios impresos en Venezuela. De 121 periódicos que habían en el año 2013, apenas quedan 22 periódicos. Se imaginarán ustedes el desempleo que hay en el sector de los trabajadores de la prensa. Se imaginarán ustedes las condiciones tan difíciles que tienen que vivir aquellos que todavía sobreviven. Y se imaginarán ustedes el control del Estado absoluto prácticamente sobre los medios únicos en el país. En este momento vamos a agradecer a la audiencia que nos sigue hasta esta hora en Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos a Robinson Cárdenas ese acompañamiento desde el Control Master. Nosotros en este momento nos vamos a pausa comercial y musical y ya regresamos. Liz, dime lo que está pasando. Dime lo que está pasando. Esto lo decimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y tremendo tema para esta hora, la tercera porción, y así iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este enlace que crece día a día en el 1160M de Radio San José de Cúcuta, generando La Voz del Río Arauca 1110, 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, o 1400, a mí me gusta decirle 1400, y 91.5 FM Aruba Estéreo en este momento, en esta hora, que llevamos a ustedes el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Saludos a todos los compañeros que están en estas emisoras, permitiéndonos desde sus puestos de control, sus puestos de comando, pues llevarles a ustedes la mejor transmisión. Bueno, hay una cosa que debo agradecerle al periodista Luis Carlos Díaz, quien en sus redes sociales ha publicado durante el día de hoy un tema interesante, una investigación bastante interesante. Resulta que, según la investigación desarrollada por Luis Carlos Díaz, el 13 de julio del 2015 desplegaron en la Cota 905 de Caracas la primera operación de liberación del pueblo, la llamada famosa OLP, que siempre fue también símbolo de violación de derechos humanos. Pero en esa oportunidad, vean ustedes cómo es la historia. El 13 de julio del 2015 se enfrentaron el Coqui y las bandas armadas dirigidas por el Coqui con las autoridades policiales. Incluso lo dieron por muerto. Esto evidentemente fue falso y se fortaleció durante 6 años mientras que el Estado acumula centenares de civiles masacrados. El ministro del Interior en ese momento había confirmado la muerte de 14 personas tras los enfrentamientos en la Cota 905 y se produjo supuestamente el desmantelamiento de esta banda, cosa que evidentemente no ocurrió. Pero ahora yo pregunto, y pregunta Luis Carlos Díaz, ¿por qué después de 6 años estas bandas se fortalecieron, se les permitió fortalecerse? Pero hay otro elemento importante, y es el hecho de la historia de esta banda. Esta banda del Coqui ya para julio del 2015 estaba operando. Entonces uno se dice y se pregunta, a raíz de las últimas detenciones de ciudadanos venezolanos
dirigentes políticos venezolanos acusados de apoyar a estos grupos armados y darle entrenamiento. En el 2015 no estaban ningún bloqueo, no había acusaciones contra Colombia, no había tampoco señalamientos en contra de diputados de la Asamblea Nacional, de dirigentes de Voluntad Popular. Y en ese año ya estaba operando la banda del Coqui. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es falsa la teoría que afirma que esta banda fue creada, desarrollada para que se produjera un atentado contra la sociedad civil y provocar una condición de inestabilidad al gobierno de facto de Nicolás Maduro. ¿Ven ustedes cómo la mentira es terca? Ya en el 2015 operaba la banda del Coqui y eso fue hace 6 años. Así que es mentira esta tesis que trata de mostrar una situación irregular por parte, o una participación irregular por parte de algunos dirigentes políticos venezolanos en la banda. Seguimos con más informaciones. Una de las cosas interesantes también que hay que señalar en relación al tema de la información es que en la acusación que se le está haciendo a Freddy Guevara, después de 58 horas de desaparición, Freddy Guevara se le está señalando por delitos como el terrorismo, se le está señalando como delitos políticos netamente, como el tema de traición a la patria, se le está señalando también delitos de agavillamiento, se le está señalando delitos vinculados al tema de manejo y destrucción, digamos, e inestabilidad de la sociedad venezolana. Pero indudablemente ninguno de estos delitos tiene la característica fuerte, y entiendo yo que esto pues debería haber provocado en el juez de la causa haber señalado la libertad inmediata de Freddy Guevara. Sin embargo, esta situación no ocurrió. El juez también forma parte de esta estrategia, de este expediente que el juez Maximino Márquez, al ratificar la medida de privación ilegítima de la libertad de Freddy Guevara, pues estableció también una condición de tortura, de problema para el ciudadano Freddy Guevara, quien no tiene nada que ver con esta condición que se le está acusando de terrorista. Este es un señor, Freddy Guevara, que se ha caracterizado por establecer el pacifismo como una línea de acción en su accionar social, en su accionar político, y sin embargo, pues ha sido acusado por el gobierno de facto, el gobierno de Nicolás Maduro, de tener algunas vinculaciones con grupos irregulares, con grupos que totalmente afectan a la población venezolana. Pero seguimos con las informaciones, seguimos en este momento con informaciones. Hay un detalle interesante. Ya tenemos en línea telefónica, bueno, tenemos en contacto ya a la magíster Mónica Padrón, quien es abogada, es concejal del municipio de Lagunillas y es presidente del Consejo Municipal de Lagunillas. La tenemos invitada para el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y con ella iniciamos pues el ciclo de invitados de esta tarde. Buenas tardes, magíster Mónica Padrón, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan. Disculpen la tardanza en conectarme, pero estamos en Venezuela y la señal es difícil, se nos cae el wifi. Alan, de verdad un saludo para ti, para la licenciada Nancy, para el excelente productor Carlos Buscatey, el Miura, el famoso Miura, el amigo que todos los días escuchamos acá en Venezuela. Y de verdad un saludo a todos los que nos están escuchando en Venezuela y sobre todo en el mundo, y especialmente en Colombia, Bogotá, Riohacha, en todas partes donde este excelente programa periodístico, radial, tiene una gran audiencia. Para mí, de verdad, gracias por la invitación y soy
estoy presta a sus preguntas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo, muy especialmente el del estado donde soy, que es el estado Zulia, y donde habito el municipio Lagunillas, de la costa oriental del lago. Bueno, Mónica, hay un aspecto importante en este momento para analizar. La costa oriental del lago de Maracaibo se puede considerar como la zona, fue en su momento la zona más productiva de Venezuela en materia de petróleo, en materia de economía, y pues mucha gente que se asentaba en esa zona eran trabajadores pertenecientes a la industria petrolera. ¿Cómo ha impactado la crisis de PDVSA a esta importante zona del Zulia y de Venezuela? Bueno, Alan, imagínate que estoy segura que lo sabes tú, la licenciada Nancy y Carlos, luego de las expropiaciones, si las recuerdan, luego de las expropiaciones, nada más en empleos indirectos fueron aproximadamente 20.000 desempleos que quedaron luego de esas expropiaciones de estas industrias y sobre todo eso conllevó a la ida de transnacionales que generaban trabajo y empleo para la zona petrolera. El Zulia, y sobre todo la costa oriental del lago, es referencia no solamente nacional, sino internacional. Sobre eso, tenemos un parque industrial en Venezuela que de verdad es referencia nacional, y de acá, de la costa oriental del lago, era donde se generaba la mayor cantidad de barriles de petróleo, que posicionó a Venezuela en otrora en el tercer lugar de producción petrolera en el mundo, ante la OPEP. Hoy por hoy es irónico y es inexplicable que una zona como el Zulia y la costa oriental del lago sea un estado, no solo Zulia, obviamente Venezuela está pasando una situación bien difícil con respecto a la salud, pero el Zulia, que no tengamos gasolina, que no tengamos agua, que el déficit de la energía eléctrica es un problema que venimos padeciendo desde el 2006. Ahora se nos añade la situación entre lo eléctrico y lo del agua, pues la ausencia del agua, o que el agua nos llega cada 10 o 12 días. Pero imagínate, hay que hacer 3 días de cola para surtirte de gasolina, donde digamos, esta mancomunidad, lo que denominamos nosotros la costa oriental del lago, generó tantos barriles de petróleo para Venezuela ser el tercer lugar ante la OPEP en años anteriores. Tengamos que estar en esa situación. Esta es la situación que estamos viviendo, aunado al aspecto salud, aunado a que nosotros los venezolanos, los zulianos, no tenemos los hospitales dotados como antes. Teníamos hospitales dotados en Venezuela, éramos referencias por tener hospitales tipo clínica, donde se hospitalizaba, se veían las emergencias, las personas nos llevábamos los medicamentos, éramos referencias en nuestras universidades, no solamente en Venezuela, en la Universidad del Zulia, en Venezuela la ULA, la Central. Entonces, realmente, esta es la situación. En nombre, de verdad, muchas gracias, porque hablo en nombre de no solamente Lagunilla, sino del estado Zulia. Del estado Zulia, de un municipio que es, digamos, el epicentro de lo que corresponde a Cabimas, Menegrande, Bachaquero, Yajuana, la costa oriental del lago, un corredor de impresionante de muelles y de equipos. Yo de verdad, Alan,
y Nancy, que me escuchan, y yo sé que Carlos me está escuchando, se escuchan rumores y movimientos de que se va a reactivar la industria petrolera, que van a volver algunas empresas que se fueron, algunas no, la mayoría de las transnacionales, Weatherford, Halliburton, Baker, la Maersk, empresas de verdad que no solamente generaban empleos directos e indirectos, sino que también generaban ese trabajo con PDVSA. A su vez, PDVSA generaba impuestos para el municipio, que se refiere en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al situado constitucional, dependiendo de la población de tu municipio. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente en el Zulia, y creo que Zulia y Táchira somos los estados más afectados por respecto a esto, a lo que he venido comentando, ¿no? Ahora bien, Mónica, frente a esa realidad, frente a esa situación, ¿cuál es la propuesta que tienes tú para el pueblo de la costa oriental del lago de Maracaibo? Mira, me hicieron unas preguntas sobre las problemáticas, pero por supuesto, para dar esas respuestas, esas soluciones, tendrías tú que estar gerenciando las políticas públicas de tu estado o de tu municipio. No sobre el sistema del agua, algo para paliar lo inmediato que se utiliza acá. Por supuesto que hay otras técnicas, otras metodologías, pero de momento dije, mire, vamos a proponer en el caso del agua, que es algo tan vital, y sobre todo con el COVID, que es elemental tener agua para poder asearte, perforar pozos en los diferentes sectores del municipio para poder surtir de agua, por lo menos para lo que es la limpieza del hogar, de la ropa, del baño, así en palabras sencillas, perforación con técnicos especialistas de agua dulce. Se verifica donde ese agua salada y no se utiliza, sino que se hace donde hay agua dulce. Con respecto al sistema eléctrico, también hay que tener soluciones a corto plazo, buscar especialistas para aperturar puntos, porque el problema del agua va unido a lo eléctrico, ¿ok? Entonces, unos canales que solares generen energía para poder de esa forma tener luz, electricidad y facilitar también el sistema de bombeo, que en este caso, en nuestro municipio, se encuentra Burro Negro, que es la represa más grande, que teniendo una mancomunidad formada entre todos los municipios, resolveríamos el problema del agua y de la electricidad. ¿Qué solución? Bueno, hay ahorita unas mesas yo les diría, conversación y acuerdos. Negociar para ganar, pero sobre todo para ganar Venezuela, para ganar toda Venezuela. Y sobre eso, esa negociación, esas conversaciones que tiene el gobierno, y por cierto, que deben ser bajo lo cívico, ¿no? Porque hay acontecimientos que escuché al entrar a la entrevista, lo de Freddy Guevara, lo de que está ocurriendo con diferentes dirigentes, lo que está ocurriendo con diferentes precandidatos, porque todavía el Frente Amplio no se ha pronunciado al respecto ante tantas circunstancias. Bueno, en esa mesa deben ponerse en el tapete los problemas que angustian, que tienen en desesperanza a todos los venezolanos, que es vacunar a todos los venezolanos, que es dotar a los hospitales de todos los insumos médicos que se requieren, sobre todo con esto de la pandemia y del COVID, donde en nuestro estado, en nuestro municipio,
se posiciona en el primero de mayor índice de casos de COVID. Es el desespero de cuántas familias se nos han ido, amigos, allegados, sin distingo de ningún tipo de estrato, por falta de medicamentos tan costosos que no consigues en los hogares ni en ambulatorios. Entonces, nos vamos a buscar ayudas entre unos y otros, pero no podemos, porque un antibiótico cuesta $67 dentro de la cantidad de medicamentos. Y si necesitas oxígeno o necesitas ser entubado, bueno, lamentablemente el paciente fallece por falta de insumos. Esa es una de las cosas que debe poner en la mesa el Frente Amplio o la alternativa democrática y el sistema actual que gobierna Nicolás Maduro con el equipo de Guaidó y las representaciones distintas. Eso con respecto a eso, aunado a las condiciones que sean sobre todo cívicas y unas condiciones acordes para ir y poder ir a unas elecciones que están pautadas para el 21 de noviembre. Mónica Padrón, la magíster Mónica Padrón, quien nos ha acompañado durante este programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Alan. Saludos a Nancy, saludos, Carlos. Disculpen la demora, pero estamos en Venezuela. Entendemos claramente, perfectamente. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso, aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, les cuento que este era uno de los temas, o sigue siendo uno de los temas preferidos por mí de la década de los 80. Luz Marina, a flor de piel. Qué bello tema. Si ustedes se ponen detalle sobre la letra de esta canción, encuentran de verdad un sentimiento, energía, una cosa bastante poderosa y bastante bonita referida al amor, a ese amor que no se olvida. Y bueno, seguimos con las informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Algo que no se olvida es la situación de crisis que vive el sector docente en Venezuela, especialmente en el momento en el que se les está convocando para iniciar clases en el mes de octubre y la situación que presenta la infraestructura educativa, que presenta también los salarios de los docentes, que presenta también el sector, la atención médica y de salud para los docentes, es demoledora. Así lo ha dicho Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Edgar Machado ha afirmado que el balance que deja el año 2020-2021 es el siguiente: 85% de la infraestructura escolar en Venezuela está en muy malas condiciones. Y así quieren que los docentes vayan a dar clases en las escuelas. El salario del docente está debajo de los niveles de subsistencia. No se puede sobrevivir con salarios entre 3 y 5 dólares. Es definitivo, no se puede subsistir. Y a pesar de todo, insisten en que los docentes vayan a dar clases. Pero además de eso, no le anuncia un plan específico de vacunación contra el COVID-19. No se les permite el derecho a agremiarse porque se les persigue a los gremios, se les está persiguiendo en Venezuela. Supuestamente la persecución viene por parte de un gobierno supuestamente obrero. Y para completar este marco de situación, se señala que no hay combustible, no hay posibilidad de transporte, no hay internet, no hay los recursos básicos para que los docentes puedan trabajar. Así que este es el balance que deja el año 2020-2021 para el sector educativo venezolano, que se enfrenta a un nuevo año escolar 2021-2022 en total incertidumbre. Bueno,
Eso en el tema educativo, como lo mencionaba Alan, y yo creo que muchos sectores de la economía y la sociedad venezolana no se quedan atrás. En este caso vamos a hablar también de lo que es el sistema de salud que ya sabemos está muy golpeado también a nivel de infraestructuras, a nivel de salarios, a nivel de insumos, a nivel de equipos, a nivel de enfrentamiento de lo que es la pandemia, bioseguridad. Y en este caso, en el estado de Guárico, pacientes oncológicos en riesgo de muerte ante falta de atención. La crisis de salud en Venezuela cada vez es más fuerte y tienen vilo a 1.000 pacientes oncológicos a nivel nacional, quienes no cuentan con los recursos para pagar sus tratamientos y comprar las medicinas, que además también son escasas. Las máquinas de radioterapia del Hospital Israel Ranuares de San Juan de los Morros, estado Guárico, se encuentra dañada desde hace más de un mes. Por ello, los pacientes han exigido al régimen de Nicolás Maduro solucionar la situación. De esto depende la vida. Estamos hablando de pacientes oncológicos, pacientes que tienen cáncer que si no es tratado, pues va avanzando, no da espera, no discrimina, da a cualquier persona. Y bueno, el venezolano de a pie no tiene con qué costear esa y poder llevar esa lucha contra esa enfermedad de manera digna, de manera como lo pudiera hacer en otros territorios con una mejor calidad de vida. Entonces, ese es el llamado que hace. De estas máquinas dependen la vida de miles de personas a nivel nacional. En este caso, lo denuncian en el estado Guárico los pacientes oncológicos que aún teniendo este padecimiento, que sabemos que en algunos casos son muy dolorosos, son muy fuertes, salen a las calles a protestar, a exigir ese derecho a la salud. Bueno, y esta es una información que me produce sentimientos ambivalentes. Son las declaraciones del secretario general del Partido Comunista de Venezuela, el señor Óscar Figuera, quien hoy ha realizado en la tarde una protesta denunciando la censura de los medios de comunicación contra el Partido Comunista de Venezuela en la sede del Ministerio de Comunicación e Información en la ciudad de Caracas. Bueno, el primero que ha censurado al Partido Comunista en Venezuela ha sido el propio Nicolás Maduro. Lo aisló del acuerdo nacional de la alternativa esta de partidos de izquierda que él armó. Y cuando se dio cuenta que ya no necesitaba el Partido Comunista y el Partido Comunista le era muy incómodo, lo excluyó. Él lo excluyó del proceso electoral reciente, ilegítimo, pero lo realizaron, pero fueron excluidos los del Partido Comunista simplemente por protestar y por hablar del tema de la discriminación política. Y eso fue cubierto por los medios de comunicación, y eso fue señalado por los medios de comunicación. Entonces, el señor Figuera, en un acto, me parece contradictorio, no acusa a quienes debe acusar. Lo que le están cercenando el derecho a comunicación a usted y al Partido Comunista, señor Figuera, son los miembros del chavismo, los miembros que están montados ahorita manejando el país, el madurismo, como usted lo quiera decir, pero ahí esos son los que le están limitando a usted su posibilidad de libertad de expresión. Y también son los medios, veíamos hace poco, que apenas quedan 21 medios impresos en Venezuela, así que verá usted que para poder tener alguna información dentro de los medios de comunicación tiene que ser relevante y tiene que tener unas características interesantes, porque si no, no hay espacio, definitivamente. Y esto es producto de la gestión y de la acción del partido que usted una vez apoyó, el Partido Socialista Unido de Venezuela, o el chavismo, o el madurismo, como usted le quiera decir. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar este reporte que nos envía desde Arauca nuestro compañero Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en las calles de esta hermosa ciudad llanera, constatando y conociendo historias de nuestros hermanos venezolanos y hermanos colombianos que de día a día salen a trabajar, a ganarse la vida, y queremos compartir esas historias que sabemos, estamos seguros
que ayudan a nuevos hermanos que llegan también a esta tierra buscando oportunidades. Tengo un paisano, nos dice por favor tu nombre. Sullivan Rodríguez. Sullivan, nos contabas que tú eres venezolano. ¿En qué parte de Venezuela naciste? Sí, señor, soy venezolano. Nací en Puerto Ayacucho, territorio federal Amazonas. Eres venezolano con padres colombianos, ¿no? Y tienes las dos nacionalidades. Sí, señor. Mi mamá es colombiana. Mi mamá es de acá mismo. Mi mamá es de Apaz de Ariporo, Casanare. Mi papá venezolano, valenciano, del estado Carabobo. Bueno, eso fue... ¿Cómo era la vida allá en Amazonas? De Amazonas te viniste a Carabobo, ¿no? A Valencia. Eso fue desde muy pequeño. Yo en ese entonces era un niño. No tenía conocimiento como tal. Tenía apenas 1 año de edad cuando mi papá me trajo. Me sacó de Puerto Ayacucho al estado Carabobo, a Valencia, pues. Yo totalmente estuve prácticamente todo el tiempo con mi papá, pues. Mi mamá lo había esporádicamente. ¿Qué recuerdas del estado de Amazonas en ese tiempo de niño? ¿Cómo era? No, por eso dije anteriormente, porque yo pequeño, he aprendido a conocer el estado de Amazonas y Puerto Ayacucho es ya de adulto, ya de grande, okay. Porque desde muy pequeño me trajeron, no tenía conocimiento de nada, tenía 1 añito de edad, no sabía nada de tal. Como era. Te estableciste en Carabobo. ¿Allá estudiaste? ¿Qué profesión tenías allá o ejecutabas? ¿Qué oficio ejecutabas? Allá en Valencia, ahí saqué mi primaria, saqué mi secundaria, estudié artes gráficas en Barquisimeto, me fui a Brasil e hice un curso, o mejor dicho, hice como un posgrado, porque ya yo tenía el conocimiento y había hecho estudios en Venezuela, y en el Brasil duré 6 meses haciendo un posgrado de artes gráficas, pero más que todo práctico, es donde más me perfeccioné en las artes gráficas. ¿Trabajaste para alguna empresa allá en Venezuela? Sí, allí comencé trabajando en un pueblito de Miranda. Allí comencé trabajando en una máquina de artes gráficas, una Roland Favorite. Posteriormente allí mismo, ahí estuve trabajando 5 años. Trabajé en una Roland Record, 4 colores, Roland Ultra. Ahí posterior a eso me fui a Caracas y en Caracas duré trabajando 16 meses más. Retorné a Valencia, que fue donde me establecí y me radiqué. Ahí duré trabajando 23 años de artes gráficas en una Komori, 8 colores, máquina de tecnología japonesa. Esa es mi profesión como tal, prensista litográfico. Háblanos de tu familia allá en Valencia. Mi familia paterna, porque mi familia materna, como dije anteriormente, ellos están establecidos en Puerto Ayacucho. Y mi familia paterna es de Valencia, estado Carabobo, y queda un municipio llamado Bejuma. De allí es donde en realidad estamos. ¿Cuántos están allá en Venezuela? Allá quedan todavía 1, 2, 3. Tengo 2 hijos en Venezuela. Tengo una hija en Perú, acá en Cúcuta y un hijo que está conmigo acá. Tengo 8 familiares todavía allá en Venezuela. Decides cruzar, ya conocías Arauca. ¿Por qué te decides establecerte fijamente acá en esta ciudad? Arauca siempre me ha llamado la atención. Primero, obviamente porque mi mamá es araucana. Como dije anteriormente, mi mamá es de Apaz de Ariporo. Siempre visitaba Arauca, iba y venía hasta que definitivamente logré establecerme por cuestiones de que para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en Venezuela, pues. Entonces decidí venirme en el 2018. Desde el 2018 estoy acá, voy a cumplir 4 años acá. Ya independientemente, pues, trabajando no como prensista litográfico, sino... A eso quería ir, disculpa que te interrumpa, ¿no? Cambias la litografía por algo muy particular, que es la venta de frutas y de salpicón. ¿Por qué decides cambiar de ramo? ¿Buscaste anteriormente algún trabajo aquí como tu profesión? Bueno, mi profesión es prensista litográfico, como lo dije anteriormente. Ya tengo 35 años de experiencia en las artes gráficas. Decidí venirme acá buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades en ese mismo ramo de las artes gráficas. Al momento de ingreso acá en Arauca, estuve solicitando trabajo precisamente en el ramo. Tuve una oportunidad, la aproveché
de trabajar en las artes gráficas e imprimí hice algunos trabajitos acá de impresión. En vista de que hay pocas oportunidades de fuente de trabajo en ese ramo, decidí automáticamente ser independiente en mi trabajo. No sabía nada de lo que es la fruta, trabajar con fruta. Gracias a Dios tenemos a un Dios, que Dios es un Dios de conocimiento, Dios es un Dios de oportunidades, Dios nos enseña, Dios nos da sabiduría, conocimiento para hacer las cosas. Bueno, clamándole y pidiéndole a Dios, Dios me dio esta oportunidad y aquí estoy trabajando con fruta, trabajando con piña. No sé lo que era pelar una piña, pero todos no nos hacemos aprender y aprendemos. Entonces, bueno, aquí estoy trabajando con fruta, hago salpicón, hago guarapo de piña, se los recomiendo, no porque yo lo haga. La gente es la que uno se nutre de lo que la gente dice, mejor dicho. De lo que te comentan tus clientes, ¿no? Mis clientes, yo les pido ellos mismos. Siempre les pregunto como buena persona pendiente de mis clientes, yo les pregunto qué le pareció el producto, el guarapo de piña, el salpicón, qué le parece la piña, qué tal es. Entonces ellos dan su visto bueno, ellos dicen, no, excelente. Y yo mismo soy la persona que me encargo de decirle, acepto sugerencias porque es para mejorar la sugerencia. Y si ellos me dicen, mira, te falta esto, toca hacer esto, yo lo hago porque es para mejorar y para perfeccionar. Y precisamente por eso es que he mejorado y por eso es que he aprendido de la misma gente que me enseña. De los mismos clientes. Mis amigos, esta historia de Sullivan, nosotros que quisimos compartirla con ustedes, porque muchas veces nos empeñamos en, cuando salimos de nuestro país, a buscar un empleo en las cosas que hacemos, que conocemos, pero resulta que a veces las puertas se cierran o las condiciones no son las mismas, tal como lo explicaba Sullivan. En un buen momento Dios le dio la idea de montar su propio negocio y es lo fuerte o la idea que queremos mostrarles a ustedes, que es importante abrir nuevos horizontes, abrir nuevas oportunidades, buscar nuevas oportunidades, y esto es lo que Sullivan nos está comentando. ¿Tienes planes de volver a Venezuela en algún momento? Claro, Dios mediante, ya por supuesto tengo raíces allá, tengo raíces acá. Acá no estoy, aquí tengo parte de mi familia materna, allá tengo mi familia paterna, tengo planes de volver a Venezuela. Sé muy bien, Dios mediante, con la fe que Venezuela va a mejorar. He adquirido aquí otros conocimientos en otras áreas, la cual me permite desarrollarme allá y hacer lo que puedo, lo que estoy haciendo acá. Mis planes es, Dios mediante, es que todo lo que he aprendido acá, como lo que acabo de mostrar y estoy mostrando con la fruta, allá yo también puedo desempeñar. Si allá no hay fuente de trabajo en las artes gráficas, porque yo sé que Venezuela en poco tiempo, yo sé que las artes gráficas van a volver a retomar su curso y volvería a hacer lo que es artes gráficas, porque es mi pasión, es lo que me encanta hacer y lo hago por gusto y por placer. Yo, de no ser así, retomo esto, pero en Venezuela, la fruta, pero con más ampliación de más variedades de fruta y algo mejor, tener un local con la ayuda de Dios, un local fijo, algo fijo, donde yo me pueda desarrollar mejor. No, porque he aquí aprendido con este carrito, que lo cargo, deambulo, cargo este carrito y me ha permitido conocer, sociabilizarme con personas, me han enseñado, he aprendido, he adquirido conocimiento a través de ellos. Y en Venezuela yo llevo ya ese conocimiento de acá y allá, Dios mediante, lo voy a hacer mejor, lo voy a establecer mejor con la ayuda de Dios, con un local. Bueno, Sullivan, queremos agradecerte darnos esta posibilidad de conversar para nuestra audiencia. Bueno, de verdad, muy agradecido de verdad por la entrevista, a la audiencia que el que tenga la oportunidad de escucharme y ver este video en el momento adecuado, si no, en cualquier momento lo puede ver, porque este video va a estar siempre en curso. No solamente muchos de lo que Oliver acá, porque Oliver es una persona altamente reconocida acá, también excelente persona, buen entrevistador, y sé que la oportunidad no solamente es para mí, para otras personas que tenemos emprendimiento. Yo sé que esto es una ayuda que nos está aportando él, para poder enseñar y sacar a relucir lo que nosotros llevamos por dentro, de que sí somos capaces, de que sí somos trabajadores. No es como la gente comenta, venimos a trabajar, queremos seguir trabajando, queremos que nos dejen trabajar
Y esta es una de las oportunidades, a través de este medio, llevarles la información a ustedes y la inquietud de nosotros como venezolanos, que sí podemos, sí queremos y estamos siempre cubriendo todas las expectativas en gran parte de lo que nosotros queremos y ustedes quieren ver de nosotros. Bueno, gracias Sullivan por esas palabras que nos comprometen a seguir trabajando, a seguir mostrando más historias de nuestros hermanos venezolanos y hermanos colombianos desde esta zona de la frontera. Mis amigos, para ustedes reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ha sido el reporte de Oliver Luyano. El caso de Sullivan me parece extraordinario, una persona que nos enseña con el ejemplo y con el trabajo que se puede seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de ser migrante y a pesar de estar haciendo algo que no sabía hacer antes, de trabajar con frutas. Él era de artes gráficas y mira dónde vino a parar. Pero bueno, muy bien, tremendo ejemplo. Felicitaciones a Oliver y a Sullivan por el trabajo que viene desarrollando. Bueno, y muy rápidamente antes de cerrar esta edición, hoy el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Julio Borges, ha agradecido en un comunicado al gobierno de Perú por las medidas que ha tomado para beneficiar a los migrantes venezolanos. Específicamente ha sido la ampliación de extensión del carnet de permiso temporal de permanencia para la población extranjera que se encuentra en situación irregular. Y esta decisión pues ayuda a miles de venezolanos que están en el Perú, contribuyendo así para regularizar su estatus migratorio. En este sentido, celebramos la decisión del gobierno, creemos que es una política migratoria fraterna, solidaria, integral y garante de los derechos humanos en cómo se debe regir en estos tiempos. Es el comunicado que firma Julio Borges y que agradece al gobierno peruano su apoyo a la migración venezolana. Y así, con estas buenas noticias, cerramos una edición más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Estuvimos a través de Radio San José 1160 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en los controles máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas y al señor Víctor Márquez. En mesa estuvimos a Gabriela Parra, Alan Peralta, Nancy Pacheco, Alan con registro nacional 0715 y Nancy Pacheco con registro nacional 0713. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.